Hoy aprenderás a hacer drift en Gran Turismo 7 con volantes que poseen force feedback. En este video, aprenderás las técnicas de manejo que son claves para la conducción. Los aspectos importantes que debes tener en cuenta son el control del acelerador y el movimiento del volante, en mi caso con 900 grados de giro. Estos dos aspectos combinados son la clave para hacer el drift correctamente. Si quieres hacer drift como un pro, sigue los pasos a detalle para lograr un buen resultado. Esto requiere mucha práctica y paciencia. Ahora vamos a comprar el vehículo que usaremos para esta lección. En el menú ve a Brand Central. Luego a Asia y el Pacífico. Y a la marca Toyota para comprar el GR86RZ 2021. Posee una buena distribución de peso y con agregar pocas piezas lograremos que se sienta muy sólido para practicar. Solo cuesta 33.500 créditos. Luego nos vamos al taller de modificaciones para comprar las 4 piezas que vamos a necesitar. En primer lugar recomiendo los regulares duros, ya que poseen poco agarre y nos ayudará a progresar más rápido. Luego en el apartado de carrera. Compramos el embrague y volante motor de carreras y la transmisión de carreras totalmente personalizable para que el cambio de marcha sea eficiente. Por último compramos el adaptador de ángulo de dirección. En el menú, nos vamos al apartado de circuitos mundiales. Seleccionamos América. Después Willow Springs. Selecciona contrarreloj y escoges el segundo layout de Streets of Willow Springs. Hemos escogido este circuito por su óvalo. Es aquí donde practicaremos y progresaremos antes de pasar a circuitos más grandes. La configuración del auto es completamente stock para no complicarnos. En cuanto a las configuraciones de ayuda se encuentra todo desactivado, incluyendo el ABS, ya que en un futuro nos ayudará bastante a usarlo desactivado. En cuanto a la asistencia de contraviraje es importante fijarse que esté desactivada. La configuración del control es muy importante ya que influye en la sensación que te transmite tu volante. La sensibilidad es un aspecto clave y siempre debe estar en 5 para no tener retraso en el giro de las ruedas y tener un nivel de respuesta instantánea en el giro. El par motor es la fuerza que puede llegar a hacer tu volante al momento de retornar de un lado hacia el otro, por lo que tenerlo en valores altos te ayudará a transicionar mucho más fácil, mientras que la sensibilidad de retorno de fuerza es el famoso force feedback. En valores altos sentirás el volante mucho más duro y valores bajos no tendrás casi nada de sensibilidad. Para finalizar la configuración del evento seleccionaremos la reducción de adherencia de la pista en real. Antes de pasar a las técnicas de conducción, les mostraré algunos de los errores más típicos a la hora de aprender, que son los que retrasan el aprendizaje o pueden llevar a la frustración. En primer lugar, acelerar mucho más de lo necesario generando un sobreviraje excesivo. Para evitar esto, se debe tratar de acelerar a 3/4 de pedal. En segundo lugar, dejar de acelerar por completo. En el drift la aceleración es la clave de todo, por lo que nunca se debe soltar el pedal del acelerador. En tercer lugar, dejar de mover el volante es un error común en algunas situaciones como principiante. Ten en cuenta que tú eres el que le da la dirección al vehículo, entonces si las ruedas se quedan fijas tu trayectoria igual. En cuarto lugar, mover el volante en exceso también es algo común como principiante, ya que por falta de experiencia es difícil encontrar el punto exacto de giro para mantener el vehículo por la trayectoria deseada. Si logras evitar este movimiento errático, te sorprenderá el nivel de avance que lograrás en corto plazo, debido a que esta técnica es la base de todo lo que estamos aprendiendo. Otro tema importante es la posición de las manos al momento de mover el volante, evitando el cruce de manos en su totalidad. Esta es la forma correcta de mover el volante mientras hacemos drift, así logramos que el vehículo se mantenga de lado y estable. El movimiento tiene que ser sutil para identificar en todo momento la posición de las ruedas. Con eso dicho, pasemos a la demostración en el círculo. Para esto ajusta tu velocidad a unos 45 km/h y en segunda marcha. Acelera a fondo, pero con precaución. Suelta un poco el volante para que el vehículo compense la dirección. El volante girará en el sentido contrario a la curva. Vuelve a tomarlo antes de que haya pérdida del derrape. En este punto lo único que tienes que hacer es tener un buen control del acelerador mientras aplicas la técnica de giro del volante para mantener el drift. El objetivo tiene que ser mover el volante lo más suave posible. Es común en pilotos aprendices llevar poco ángulo y más velocidad, ya que todavía no cuenta con los conocimientos de aceleración y movimiento del volante. Este ejercicio te ayuda a fortalecer la constancia en el drift. Es lo que la mayoría de los pilotos de drift buscamos. Además, considera fijar tu mirada en la marca roja que se observa en pantalla, para tener una mejor trayectoria y mantenerte en el lado derecho de la línea blanca sin pisarla. También puedes aplicar la técnica de frenado con el pie izquierdo. En el drift la técnica de utilizar el pie izquierdo para frenar, mientras al mismo tiempo se mantiene el pie derecho en el acelerador.
Esta técnica te permite mantener un control más preciso sobre el vehículo durante el derrape al desplazar el peso del automóvil. En el drift, el left foot braking se utiliza comúnmente para equilibrar el vehículo, controlar la velocidad de entrada en una curva o en este caso ajustar la línea de conducción. Al aplicar el freno con el pie izquierdo, se puede transferir peso hacia el frente del automóvil, lo que puede aumentar el agarre de las ruedas delanteras y facilitar el control direccional. Esta técnica es particularmente útil en situaciones donde se necesita mantener el vehículo en una posición específica durante el drift, ya que te permite ajustar la velocidad sin tener que levantar completamente el pie del acelerador. Es importante destacar que el left foot braking requiere coordinación y práctica, ya que debes ser capaz de presionar el freno y el acelerador de manera precisa para lograr el efecto deseado sin perder el control del vehículo. En resumen, para aquellos que se sumergen en el drift, la práctica constante, la atención al detalle y la elección adecuada del vehículo y circuito son claves para dominar esta destreza. Gracias por acompañarnos. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.